Hola chicos, buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Batista, soy escritora uruguaya y les voy a dejar un video. Las ruinas de Tulum. Es un relato breve en realidad. Mientras leía a Gianni Rodari en su Gramática de la Fantasía, capítulo 2, y siguiendo sus consejos, comencé a notar una serie de palabras. Canto rodado, arena, Caribe, Yucatán, ruinas de Tulum, ruinas. Me di cuenta que no todas concordaban y no hablamos de género y número, ¿verdad? Ya que eran palabras sueltas. Pero todas fueron anotadas en orden de ideas, como si una empujara a la otra. Esta noción del pensamiento convencional fue acuñada, recordé, por Paul Guilford al hablar acerca del pensamiento convergente. Pareciera de locos tratar de inventar siguiendo la lógica, más aún recuerdo una teoría referente a pensamientos lógicos y respuestas donde solo hay una solución posible cuando trato de llamar a mi imaginación, a la inventiva. Sin embargo, no está mal, porque partí de una premisa para llegar a una idea. Estaba sentada en el comedor de mi casa, en Ciudad Vieja, en un apartamento pequeño que alquilaba desde hacía casi 4 años. Se iban a cumplir en mayo, día 5. El apartamento constaba de comedor, cocina definida, una habitación bastante amplia y baño. Yo contaba también con una mesa de comedor, en madera y hierro forjado, sillas a juego, solo 2, con unos bonitos almohadones de color bordó, matizados con alguna línea en canela. El apartamento era interior, con pozo de aire, muy amplio por cierto, y ventanas en todos los ambientes. La entrada del edificio estaba muy bien, con un detalle que yo no había descubierto aún si era estuco o mármol, aunque a la hora de definir optaría por este último. Y allí estaba leyendo esta maravillosa obra con el fin de hacer un relato a solicitud del profesor del curso de narrativa contemporánea en el que me había inscrito ese año. Entre las fuerzas de la naturaleza y ruinas, opté por esto último, porque canto rodado era la palabra que tenía en la cabeza. Rodado porque estaba leyendo a Rodari. Entonces asocié ideas por la musicalidad de las palabras y una vez más la concordancia. Y recordé entonces los acordes de mi madre en el piano. Cuando era pequeña, un poco antes de irnos para España, viviendo aún mis abuelos maternos en el barrio Reducto de Montevideo y habiendo quedado el piano de mi madre allí, recuerdo que ella me llevaba a practicar, teniendo yo apenas 5 años. Hacía los ejercicios de Anon y poco más, aunque me gusta fantasear con que tocaba trozos melódicos de Diabelli también. Poco más o menos lo mismo que hago ahora, casi media centuria después. Mi madre, Mariló le decimos, sigue siendo profesora, claro, pero de enseñar nada. De vez en cuando toca algo y de vez en cuando también tocamos. Como hace tiempo no viene, diré que, muy básicamente, tocábamos los trozos melódicos de Diabelli. Años A, tal vez, algún tema completo, como Desde el alma, La comparsita, Para Elisa, Rumores de la Caleta. Este último lo tocaba ella. Y volví a pensar en Rodari. Y ahí estaba el señor Romusi, director de una determinada biblioteca, quien pese a tener un retrato del Duce en su despacho, tenía abundante material de Marx también, a disposición del buen lector que así lo solicitase. Y el autor deja, me parece a mí, a criterio del lector, qué pensar al respecto, porque si bien a simple vista a mí me pareció que este buen hombre era marxista y se cubría con un retrato de Mussolini, dada la época en que se desarrollaban los hechos narrados, luego que lo pensé mejor, dije, es el director de una biblioteca. Debe tener todo tipo de material. Entonces, si tiene una imagen del Duce, ¿cómo no tener material de Marx? Ambos, desde un punto de vista teórico, recordé, conformaron las llamadas teorías del conflicto. Unos, los seguidores de Hitler y su nacionalsocialismo por un lado, los marxistas por el otro. De todas formas me quedo con la primera idea. El señor Romusi se cubría con una imagen del Duce. Cuando mi madre venía a casa entre mate, café y cigarrillo,
conversábamos de filosofía y religión. Eternamente me sacaba a la luz el tema Jesucristo, y yo creyente bufaba, porque lo mismo me hacía una teoría espiritual que me contaba una historia fantástica de autor conocido que hablaba de la vida del maestro. Lo mismo, todo menos la Biblia. Qué caos, ¿no? Lo más triste es que yo había leído los mismos libros. Me había hecho el mismo enredo, por ende. Ruina, patología, enfermedad, pandemia. A eso iba. Ruinas humanas. No son las ruinas de Tulum, con su belleza pictórica, su turismo, su misterio, su encanto natural, si se puede decir así, sino el encanto natural del ser humano que ha quedado desdibujado a ruinas en minúscula. Desde el año 2020 en que empezó la pandemia. Pero perdón, ¿no sería más lógico hablar de la última pandemia? El cólera, la fiebre amarilla, el tifus y un largo etcétera han inundado nuestra historia. El SIDA, con mayúscula, porque dicen, fue creado intencionalmente, claro. ¿Acaso algo no lo ha sido? En fin, no vamos a debatir ideas. Si hablamos de pandemia, podríamos hablar de la Edad Media, también época de declive para la humanidad, sin embargo proclive a la literatura. ¿No hay un paralelismo ahí? De todas esas cosas conversábamos aquella tarde de febrero del 2022 con mi madre, en la sala comedor de mi apartamento. Ella sentada en un sillón reclinable, yo en el otro. Me parece recordar que a mí ya me habían inyectado 2 veces, más no me di, y si mal no recuerdo, y ahí viene mi duda, fue entre 2020 y 2021 que me vacuné. Primera y segunda dosis respectivamente. No recuerdo ya todo el lío que se armó con las vacunas. Sé que en la actualidad hay una nueva cepa de COVID, claro. Y yo, como es mi costumbre, me evadí por un momento, que pudieron ser horas, y rememoré a los egipcios, ese pueblo que tanto me había llamado la atención, y recordé su escritura jeroglífica, y entonces recordé la Riviera Maya. Y le comenté a mi madre, y ahí saltó una de sus teorías. Es que los extraterrestres, hija, siempre estuvieron entre nosotros, enseñándonos desde el origen de los tiempos. Tú fíjate las distancias entre los egipcios y los mayas, y salvo alguna diferencia en la construcción de las pirámides, ponían a los difuntos en las tumbas. Yo creo, seguía diciendo ella, que algo tiene que haber de cierto en todo eso. Y claro, venía bien, hasta que se le ocurrió meter a Jesucristo en el paquete. Sabes que era extraterrestre, ¿verdad? Ahí me desplomé. Mientras ella conversaba, ya no se sabe con quién, yo me fui a la Riviera Maya. Navegué por las tumbas egipcias. Me introduje en la misma pirámide en la que se metió Napoleón, según dicen, a tener su experiencia de vida. Muerto estaba cuando entró. Viva yo, solo fantaseaba. Y me dejaba arrastrar por los jeroglíficos y caminaba en procesión hacia la tumba del faraón, que para no ser menos que nadie, debía ser Tutankamón, en aquella vida que creía alguna vez haber tenido, en tiempos remotos ya, en una temprana infancia. En esa época, de hecho, yo ya estaba en España, no tocaba el piano, sino la melódica, y cantaba en el coro del colegio. Estudiaba Tutankamón y se me ocurrió soñar que había sido egipcia, como si uno pudiera elegir sus sueños. Iba en procesión mientras recitaba una retahíla que no recuerdo y volví a la carga. De Egipto volví a la Riviera Maya y de las tumbas del faraón a las ruinas de Tulum. No importa ya de dónde vinieron las ideas en esa especie de viaje mental. Vamos a decir astral, ¿verdad? Porque no da para tanto. Iba de una pirámide a otra, de la meseta al desierto, y navegaba y buceaba e imaginaba lo que no podía, de hecho, haber vivido nunca. Pero claro, eso a los 11 yo no lo sabía. Había leído de todo ya al respecto, de las llamadas teorías espirituales. Sabía de vidas pasadas. No tenía aún los libros de Brian Weiss, pero los tuve en su momento. En el oportuno, cuando era capaz de recordar mi sueño, los míos, el del antiguo Egipto, y ese en el que morí quemada en una hoguera. Por bruja, decía mi padre. Por escritora, decía yo. Tal vez por eso recordé a Servet. Espero que les haya gustado.